Bienvenidos a este programa denominado La literatura lojana en la voz de sus autores. Muchísimas gracias la presencia de ustedes, queridos amigos, queridas amigas. Hoy contamos con un gran distinguido poeta. Vamos a conversar con él acerca de su producción literaria. Patricio Guzmán Cárdenas es el poeta que hoy tenemos en este programa, auspiciado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Mora y la sección de literatura. Bienvenido, doctor Patricio, para mantener esta entrevista cordial en torno a su labor literaria, fundamentalmente. Permítame dar lectura para que nuestra audiencia sepa quién es usted, en términos generales, por supuesto, aquí, Patricio. Usted es médico, anestesiólogo, amante de las letras. Ha participado por el país en unas 110 ocasiones, sobre todo en el plano de la poesía. Es miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ha publicado 4 libros de poesía y otro libro de cuentos. Ha sido condecorado por el Colegio de Médicos de Loja en 2 ocasiones, embajador universal de la cultura por varias instituciones, entre ellas la UNESCO, visitante ilustre por la Universidad de Tumbes y los gobiernos seccionales de esa misma ciudad, visitante ilustre de Tarija y de la Universidad Domingo Savio de la misma ciudad, algunos premios nacionales en poesía como en cuento. Usted es miembro de la Sociedad de Escritores de Tarija, Bolivia, y de la Sociedad de Escritores de la región Lima y provincias. Consta en antologías de Chile, Colombia, México. En resumidas cuentas, este es su hoja de vida en el campo poético sobre el cual queremos mantener esta entrevista. Yo quiero empezar con mostrándole aquí en pantalla uno de sus libros, quizá uno de sus primeros libros que lo publicó dentro de la colección Cigüeña de Papel, que en esa ocasión, en el 2005, en que se publica este libro, pues esta colección estaba bajo la tutela del CUDIG, de la Universidad Nacional de Loja, del Centro Universitario de Difusión Cultural, que en esa ocasión lo lideraba otro gran poeta y pintor como es Estuardo Figueroa Castillo. En este libro yo me he permitido hacerle aquí un breve prólogo y dice en una parte pequeñita, y por ahí quiero empezar, estimado poeta, dice lo siguiente: ¿cómo termina la poesía de Patricio Guzmán Cárdenas? Lo digo eso en el 2003, es decir, hace ya cerca de 20 años. Y yo mismo digo, no lo sabemos porque aún tiene mucho que dar este joven poeta. Hoy, con su nuevo poemario, Desde mi silencio, se titula este poemario, lo que sí sabemos es de que hay una profunda incitación lírica que se fragua en cada verso, al que, como una tierna flor, le imprime un agudo colorido de humana ternura y de una íntima visión de impetuoso vuelo humano, como para que Patricio sea declarado un amante peregrino de la emotividad y de la incitación lírica, pues el aire señorial de su poesía así lo demanda. Bienvenido, Patricio, y empezamos entonces con esta inquietud. ¿Hay poeta
para largo desde aquella ocasión. Cuéntenos un poco todo este trajinar poético que desde hace más de 20 años usted lo viene cultivando y con mucha hidalguía, con mucho cariño. Yo he visto la entrega suya en este trajinar literario. Adelante, Patricio. Bueno, gracias Galo, gracias Ana María también que nos está retransmitiendo esta programación. Yo te contestaría con un poema que yo le hice cuando me dije, si quieres ser poeta. Así que, permíteme Galo, si quieres ser poeta, encarcélate en los fuegos de las sombras vacías y juega con los alientos de unas hojas de viento frío. Envuélvete en el canto de un ave, humedeciendo el calor espinoso de una pasión desbocada. Disecciona el tejido de una tarde con el sonido de una lluvia, agarrando el sufrimiento de horas y horas, ahorcándose en páginas blancas. Pellizca los infartos de hambres en las noches enceguecidas, saboreando los olores anónimos. Si quieres ser poeta, anda bordando las letras por los ecos de tus eclipses sedientos, naufragando en arenas desiertas de tiempos sin finales. Si quieres ser poeta, embárrate en firmamentos tristes de canciones solitarias, golpeando puertas de recuerdos, riéndose sin volver. Si quieres ser poeta, no finalices tu poema, llénalo de vacíos inconclusos con aquellos laberintos de arco iris, volando a tus constelaciones de universos distantes. Esa es la contestación y seguimos, ¿no? En este trajinar de la poesía, pues es algo como respirar, es algo como caminar, no sé, es algo como alimentarse espiritualmente y en eso estamos, Galo, y bueno, ese es... Qué interesante, de buenas a primeras, la poesía viva, ardiente, útil para el espíritu, útil para la vida. Tú manejas dos ámbitos que son muy delicados, la medicina y la poesía. ¿Cómo combinas tú estas dos grandes realidades? ¿La poesía te hace ver mejor tu profesión de médico o desde la medicina tú floreces en el ámbito poético para realizarte desde múltiples proyecciones? ¿Cuál es tu criterio sobre esta realidad? Bueno, yo creo que es un complemento de mi profesión, que es médico anestesiólogo, y lo que hago mi otra actividad, que es la poesía. ¿Por qué? Porque tiene el núcleo, el centro en el ser humano. Y vemos, por ejemplo, grandes poetas como, por ejemplo, Euler Granda, que también Claro. fue médico, ¿no? Ya falleció lamentablemente. Psiquiatra, Médico, sí. psiquiatra y tiene sus grandes poemas, ¿no? Entonces, para mí es un complemento entre el ser humano, la poesía y, bueno, y mi profesión. Creo que se viene y se complementa adecuadamente porque lo que uno escribe es para las personas, ¿no? Entonces, y ellas son las que deciden, ellas son el termómetro que le dicen estás bien o estás mal, ¿no? Es lo que yo te puedo contestar, Galo. Sí, muy interesante, ¿no? Las letras y en especial la poesía, la literatura, la medicina, bueno, y prácticamente todas las ramas del saber humano tienen como meta el trabajo, el reconocimiento de saber que contamos siempre para los demás, porque los demás cuentan con uno. Y la vida justamente fluye en esa medida.
y en especial tú justamente hablaste ya de ese desarrollo espiritual, ¿no? Yo diría a veces tan venido a menos en esta sociedad tan consumista, ¿no? De pronto que se trabaje el ámbito poético es una realidad que, si bien no va a cambiar el mundo, pero ayuda a quienes tienen la oportunidad de leer, en este caso tu poesía, el que uno se traslade a mundos que los percibe cada lector desde su propia contextura, ¿no? Volviendo al libro Desde mi silencio, que es uno de tus primeros libros, ¿cuáles son aquí los ejes temáticos que tú trabajaste ya hace algunos años? ¿Te arrepientes de Realmente, haber producido este libro? ¿Crees que aquí has dado ya todo lo que es tu poesía o piensas que estabas empezando y que por tanto pues que es saludable el haberlo publicado ya? ¿Qué nos puedes decir de este poemario? bueno, ese poemario es mis inicios, incluso cuando lo leo yo digo, no, mira lo que he escrito, tuve que escribir mejor. O sea, yo creo que para iniciar cualquier actividad tenemos que botarnos al agua, como se dice, ¿no? Ujú. Y aprender, tratándonos de naufragar o tratándonos de meter en el fondo. Y estos es mis poemarios, sí, realmente si es que lo vamos a ver, hay muchos sentimientos, sí, pero falta mucha cuestión literaria, no se juega bien con las metáforas, con las imágenes literarias. Yo lo he revisado y lo tengo, digo, bueno, tuve que empezar así, ¿no? Pero antes hay el poemario que también es malo y, o sea, no malo en sentimientos, sino en la expresión literaria, es lo que te digo, ¿no? Recorriendo los caminos olvidados. Cuando yo regresé a Zumba, porque mi medicatura rural, perdón, la hice en Macará. Entonces me regresé y dije, bueno, les voy a dar como un agradecimiento, un homenaje a esta tierra de Macará, mi libro Recorriendo los Caminos Olvidados. Después vino el libro Paredes Blancas y Frías, que trata en poesía lo que uno como médico residente vive entre las paredes del hospital, lo que siente, todo eso, ¿no? Después vino ese poemario Desde mi silencio, lo que a veces uno no puede decir en la realidad frente a otra persona, lo hice en el libro, ¿no? Después vino Éxtasis, el libro de cuentos que fue editado en la Casa de la Cultura de Zamora, y luego vino Poeta y un cuento, que es que ahí tiene un poema dedicado al poeta, ¿no es cierto? A nosotros, a los que nos sacrificamos. Y bueno, y he estado en otras antologías, pero ha sido un transcurrir, eh, eh, un equivocarse, un tropezarse, pero también un levantarse, ¿no? Y siempre he estado averiguando, he estado en talleres literarios. El primer taller literario fue que estuve, en el que nos encontramos contigo, Galo, fue en el del CUDIC. Yo me acuerdo muy bien, con Luis Antonio Quispe, con Pepe Ibaquingo, con que los que nos daban era Carlos Carrión, que estaban de tutor, Antonio Castro Guerrero. Entonces, es todo una historia, ¿no? Pero de algo hay que comenzar, con equivocaciones. Lo que me decían, el que no se equivoca es que nunca ha hecho nada o está muerto, ¿no? Exactamente. Mira que de eso ya hace muchos años, ¿no? Y desde esa ocasión hasta hoy, por supuesto que uno va madurando
en este trajinar estético. En este orden, ¿qué es para ti la poesía y para qué sirve en el fondo? Bueno, la poesía es expresarse en bellas palabras los sentimientos que uno tiene, tal vez escondidos y que no los puede decir a viva voz frente a las demás personas, ¿no es cierto? Es crear una especie de oasis en un desierto que a veces es la vida y que estamos ahí para que las demás personas lleguen a ese oasis. No, es una especie de comunicación con los demás para establecer tipos de comunicación, porque si uno tratara de hablar de anestesia con las demás personas, no, dijera, ay, no más, ¿no es cierto? Pero yo puedo hablar de poesía, puedo hablar de literatos, qué es lo que te gusta en la vida, si te gusta escribir, si te gusta hacer música, etc. Entonces, eso nos permite relacionarnos con las demás personas, porque si hablamos solo de mi materia anestesia, a veces es aburrida, ¿no? Y hasta hay cosas, capítulos aburridos incluso para uno mismo, ¿no? Entonces, nos permite enlazarnos. Eso es para mí la poesía. A propósito de enlace, de comunicación, de acercarse al otro, a la otredad, para saber quién es él, ¿no? Entonces la poesía es un hermosísimo pretexto para que nos adentremos en todo este ámbito de encuentros. Y quizá a eso se debe el hecho de que tú eres un gran viajante, como decía alguien, ¿no? Tú has asistido a muchos encuentros literarios, incluso nos hemos encontrado a veces incluso en otros países, creo, en estos recorridos, ¿no? Que no dejan de ser una linda oportunidad para conocer en verdad al resto de contertulios, ¿no? Que trabajan en este mismo ámbito. Cuéntanos un poco esta realidad de tus viajes, de los encuentros literarios, de estas ponencias en las que has participado. Sobre todo tú, conozco, tienes una gran amistad con muchos escritores, sobre todo peruanos, ¿no? Los peruanos en esto se mueven bastante, ¿no? Para difundir su trabajo literario, cosa que en Ecuador muy poco sucede, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu manera de percibir esta realidad con estos viajes, con estos encuentros que has tenido con otras personalidades del mundo literario? Bueno, decía Miguel de Cervantes Saavedra que para adquirir conocimiento también se necesita de los viajes, de la experiencia y también del estudio. Entonces, es un conocimiento porque se comparte poemas, uno sabe a qué nivel está, ¿no es cierto? Y sobre todo se representa al país, se da a conocer sus particularidades, porque de una ciudad a otra cambiamos las cosas, o sea, a unos les gustará una cosa, a otros otra cosa, incluso en el dialecto, una palabra para uno puede ser una palabra bonita y para otro puede ser un insulto, tú lo sabes, Galo. Entonces, me he permitido viajar, me he enlazado, he estado en las termas de San Felipe, en Chile, de Santiago de Chile, que es unas 2 horitas más allá. Me invitaron, una excelente experiencia por los médicos escritores allá. Los médicos se han organizado ahí y me contaron la siguiente experiencia, que quizás mis colegas alguna vez lo hagan. Ellos no sabían escribir, entonces reúnen los que les gustaba escribir. A ver, vamos a esta universidad donde veamos al mejor literato de la universidad, conversemos y le pagamos clases. Y así se hicieron la reunión de médicos escritores. Se llama Grupo
Sueños, allá en Chile, que me invitaron. Vea, entonces ellos mismos se proponen, ¿no es cierto? Veamos qué podemos hacer, no nos quedemos solo estáticos aquí, pronunciémonos, no nos dejemos, nosotros también podemos escribir, nosotros también podemos pronunciarnos acerca de la temática. Y no se debe pensar que el poeta, el cuentista, el narrador es una persona alejada de la sociedad. Muy al contrario, se incorpora en la sociedad. Por eso yo he asistido a los festivales internacionales, me han invitado de ecopoesía. La ecopoesía es la defensa que tenemos los poetas para el medio ambiente. E incluso yo tengo aquí un poema en donde se participó con Esta es nuestra naturaleza. Si me permites leer para que más o menos veamos qué es la ecopoesía. Esta Adelante. Es nuestra naturaleza. La sueñan abriendo su gramática de abril con pétalos adolescentes, expirando sus ombligos viejos en lechos petrificados, embriagados en leches frescas. Esta es nuestra naturaleza. La observan recorriendo sonidos tristes de arbustos silenciosos, dejando almas empolvadas de tardes acostándose en sales de equinoccios ausentes, amamantando pupilas de uvas agitadas. Esta es nuestra naturaleza. La palpan, ayunando besos fatigados de mariposas, seduciendo cascadas en horizontes de pescadores. Esta es nuestra naturaleza. La agarran, enjuagando voces en sombras de sauces, haciendo génesis presas, traduciendo sílabas de escamas en civilizaciones, encadenando sus agonías. Esta es nuestra naturaleza. La abrazan, goteando sus lenguajes en relojes sin tiempos, con sus ramas y manglares, sus costas dormidas, sus pájaros tiernos, sus abejas bailando zumbidos, sus loros repitiendo, sus monos escarbando dudas, sus cangrejos escondiéndose en playas de paraísos extraviados. Esta es nuestra naturaleza. La miman en conjuros de cielos pensativos, preguntándose en cada soplo de aire por el sueño y el calor de las llanuras, por los corceles desbocados o las espumas acrobáticas de estos versos. Esta es nuestra naturaleza, la quieren, y el compromiso de los poetas, sembrar su poesía en gen de conciencia, nuestra razón de existencia. Entonces esto, por ejemplo, hay agrupaciones de ecopoemas, incluso sería bueno, yo decía en la ciudad, en nuestra ciudad, a veces digo, aunque soy nacido en Cuenca, pero las 143 años que estoy en Loja, pues residiendo, ¿no es cierto? A veces digo en nuestra ciudad de Loja, y se me sale el cantado y dice, no, usted no es lojano. ¿Por qué? Le digo, porque está cantando. Pero yo me refiero a eso por los años. Digo, sería bueno que se vea en el taller de literatura cómo hacer ecopoemas, ¿no? Cómo participar con la ecopoesía, tanta naturaleza que hay, tanta belleza que tiene Loja y sus alrededores de provincia, ¿no? Entonces, como una recomendación, a ver si se hay por ahí, no sé, algún festival, algún concurso pequeño, incentivar en los escolares, en los colegiales, etcétera. Eso es lo que yo puedo decirte, Galito. Qué bien, ¿no? Tantas cosas que se puede decir de la poesía. Tengo aquí en mis manos un libro de un famoso neurocientífico y músico, Daniel Levitin, y él dice de la poesía, por ejemplo, frente a la forma habitual de hablar o de escribir, los poemas y las letras tienen una característica en común. Comprimen el significado, lo transmiten con menos palabras
que en la conversación o en la prosa. Esta comprensión nos invita a convertirnos en intérpretes activos, en partícipes del despliegue de la historia. La mejor poesía es ambigua. La mejor poesía es ambigua. La ambigüedad llama a la participación. La poesía nos obliga a prescindir de la forma en que solemos emplear el lenguaje. La lectura y la escucha de poemas transforman nuestras ideas al respecto. Prestamos mucha más atención a todo el eco de las palabras. ¿Qué te parece este pensamiento de este gran músico, poeta y neurólogo? Sobre Sí, todo claro. cuando él dice, no sé qué opinas tú al respecto, cuando él dice la mejor poesía es ambigua. ¿Qué Sí, sentido tiene la ambigüedad en la poesía para ti? bueno, después de contestar, te voy a leer un poema para que veas más o menos la ambigüedad. Yo creo que la poesía es ambigua porque yo te puedo dar con una idea, ¿no es cierto? Trato de decirte algo y vos me entiendes de otra manera. Uh-huh. Tal vez por esa ambigüedad se entiende, pero lo importante es que te gustó lo que entendiste, ¿no es cierto? Es como una especie de un cuadro surrealista, no, yo lo veo. Entonces vos dices, ve, ahí está, esa mano cogiendo un martillo. Y yo veo que no es una mano, que son unos dedos, o es una cara. Pero igual a los dos nos gustó la forma de proyectar esa pintura, los colores que combinaron el arte plástico, ¿no es cierto? Lo importante es que le guste y que le llegue una manera de pensar. La ambigüedad se refiere a que te dejo pensando. ¿Qué dijo? Me parece que está loco. Aunque nosotros cotidianamente, Galo, y no nos hemos dado cuenta, también utilizamos imágenes literarias y versos. Cuando, por ejemplo, decimos, y estamos molestos con un profesor, dice, esa vez ya me puso 0. Y le pusimos como bestia al profesor. O decimos, ay, Dios mío, la chica esta me rompió el corazón, pero resulta que seguimos vivos con el corazón roto. Entonces nosotros también, sin darnos cuenta, también utilizamos en nuestra vida diaria, utilizamos esas metáforas, esas imágenes artísticas que nos permite comunicarnos y hacernos comprender lo que estamos pensando. O sea, el dolor que nos haya dejado una enamorada esa, me destrozó el corazón, le estoy indicando a la otra persona que me dejó ahí, pero yo lo estoy indicando con una imagen literaria, pero sigo vivo. Entonces, nosotros también utilizamos eso. Y te voy a leer un poema que se trata de eso, de lo que siente cuando uno lo alejan por A o B circunstancias, con todo gusto, todo cariño para el público. Bésame en el frío, suspirando una soledad de lágrima, agitando las vértebras de esta piel huérfana. Bésame en mi dolor de sueño viejo y véndeme alucinaciones de paraíso extraño. Bésame en la distancia que amanece con su neblina de cazador y hazme arder el viento oscuro de ángel caído. Bésame con la brisa de una metáfora en el cadáver de horas transcurridas que vayan enredándose en miradas de olvido. Bésame con este tiempo adulterado en desconsuelos porque vientos se fueron deshojando.
Bésame y esperemos el café largo, haciendo minutos mudos en migajas de espera de cantos de madrugada. Bésame, porque tus besos irán desapareciendo entre umbrales de versos, riendo su locura de desiertos sin oasis. Bésame con tu último beso, porque nuestros besos algún día, serán partículas de recuerdos, átomos pegándose en vidrios de constelaciones nerviosas, y nadie nos recordará, ni las garzas de la lluvia desparramándose desnudas en calles que ya no existirán. Ahí está, medio ambiguo, pero trato de hacer entender mi sentimiento, mi dolor hacia la otra persona. Claro, la ambigüedad siempre es en ese sentido positivo, ¿no? Que permite lo que sucede pues, en el mundo de la lectura, ¿no? Estamos frente hoy a una sociedad que llena de lectores ingenuos, ¿no? Lectores que literalmente se creen todo lo que un texto dice, lo diga bien o lo diga mal, ¿no? Entonces esto de la ambigüedad me parece que es un recurso bellísimo porque hace que la palabra crezca, pero por supuesto para el lector que, dejando de lado la ingenuidad, como hoy dicen ciertos críticos, se convierte en un lector en orden a que puede inferir, que puede interpretar, que puede ir más allá de las líneas ahí escritas. Y justamente la poesía es la que más se presta para esta ambigüedad, para la expresión de una riqueza infinita, una riqueza incluso en medio de la dureza, de la crueldad, de la estética de lo feo y todas estas realidades, ¿no? Que siempre son buenas en el sentido de que te permite ese conjunto de palabras que el poeta las expresa con una determinada intención. Sin embargo, pues en última instancia el que tiene la palabra sobre esa escritura, imagínate que no es tanto el escritor, el poeta como tal, sino el lector, ¿no? Ahora, frente al lector, pues si hay 1000 lectores de tu poesía, pues habrá 1000 interpretaciones. Ahí está esa riqueza. Una interpretación no para que a uno le festejen y le digan qué linda poesía, ¿no? Sino para que a partir de ese conjunto de lenguaje sea factible una visión muy personal que tiene el lector. Sin embargo, y aquí viene la pregunta cruel, yo diría, mira, hay más escritores que lectores, lamentablemente. Entonces, todo ese esfuerzo que los poetas, que los novelistas, que los narradores, los ensayistas llevan a cabo, pues llega a poquísimas manos, ¿no? A poquísimas manos, a poquísimos cerebros, y a veces esas lecturas quizá no le llegan a determinadas personas, ¿no? Entonces digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay lectores? Aunque hoy se dice que se lee más, es cierto. Sin embargo, estas lecturas tienden a veces a lo superficial, van solo a realidades en las que no es posible profundizar sobre la vida. La mejor manera bueno, todos los temas sirven para profundizarlos y para que ese buen pretexto de la ambigüedad esté presente, sobre todo en la literatura y de manera especial en la poesía. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se encuentra lectores? Bueno, Galo, yo creo que de haber lectores, hay lectores, pero hay que encaminarlos a qué tipo de lecturas vaya. Por ejemplo, ahora los jóvenes, en la época actual, grandes lectores del Facebook, de lo que le están diciendo, tienen que leer, ¿no es cierto? O también viene ahí el marketing, el lavarnos el cerebro, la situación del consumismo.
Y te digo por qué, Galo. Dice, por ejemplo, sale un libro de la vida y biografía de tal artista, el que más se vende, porque me interesa saber en el chisme lo que ha hecho o no ha hecho. O si le sacan, por ejemplo, el sexo de tal persona famosa. Uy, ese se vende como pan caliente. Pero si hay un poema, dice, no, pero lo que tenemos es que trabajar con los sentimientos y darnos un material de calidad. A veces dice, a veces ponemos pretexto. Yo he leído a personas que no han tenido su conocimiento literario y les ha gustado mis poemas. Pero hay personas que creen que hacer poesía es pin, 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 rapidísimo. Yo un poema me demoro mínimo unos 2 meses, pues. Entonces, actualmente, ¿no es cierto? Entonces, es darle calidad. O sea, trabajar en calidad al lector, no tanto en calidad. Y te digo una cosa, una experiencia. Eras del Festival Mundial de Ecopoesía en Tumbes, pedían 2 ecopoemas. Y yo por mi trabajo, yo no tuve tiempo de hacer 2. Pero dije, ¿hago 2 mal hechos o hago 1 bueno? Entonces traté de hacer 1 bueno que garantice la calidad, ¿no es cierto? Entonces se mandó esa y me pasé con todo el festival, con que leí, esta es nuestra naturaleza. Yo todo el festival de los 7 días pasé leyendo este poema porque ya no tuve tiempo por mi actividad, porque es sacrificado, ¿no? Estar en trabajo, que ya le llaman por aquí, por allá, o le interrumpen, dice, bueno, es una linda interrupción cuando le llaman a salvar la vida a un paciente, me encanta, entonces tengo que interrumpir lo que estoy escribiendo, entonces me voy allá. ¿No es cierto? Y es una manera también de compartir con el paciente, porque hay pacientes en que los he tranquilizado leyéndoles un poemita o un verso pequeño o una estrofa pequeña y se han tranquilizado. Pero hay personas que dicen, ay, es que mi libro no se vende porque no es comercial. O sea, si no damos calidad, Galo, no pongamos pretexto. Así es. Pongamos pretextos de que es no comercial. No, tenemos que seguir trabajando. Y yo tengo la confianza de que la poesía va a estar sobre las demás actividades literarias. ¿Por qué? En un brindis, en una recepción, ¿qué dice? No sea malito, ayúdenos con una palabra. ¿O no te ha pasado eso, Galo? O te han pedido un acto social. Ay, dice mi mamá, tiene las bodas de oro con mi papá. Ayúdenos, por favor. O mi hermana se casa. Denos unas palabritas, yo sé que usted escribe. O sea, si hay vigencia de poesía. Claro. Hay que saber encaminar. Claro, pero lo que pasa es que hay un problema cuando a ti te piden que hagamos esto, hagamos lo otro, es cierto. Pero ahí justamente se ve la carencia, la falta de formación para manejar el lenguaje en sus múltiples dimensiones, ¿no? Y entonces cuando uno acude a darles esa ayuda, resulta que la otra persona se conforma con aquello y no hace el esfuerzo para que ella pueda verter de sí, y eso sí es posible con esfuerzo. Y bien, cuando tú señalas, hay que seguir trabajando, yo creo que eso es muy importante. Y a propósito de seguir trabajando, ¿cuáles son tus proyectos literarios que tienes actualmente y para el futuro? Bueno, Galo, yo digo que después de cada frustración que uno tiene, porque
tuve una invitación de Ecopoesía a Colombia en abril, no he podido irme por mi trabajo. En octubre tenía en Tarija, Bolivia, también me invitaron de nuevo, tengo la invitación, tampoco me he podido ir. Uno se cansa, pero después de cada obstáculo, yo lo que hago es seguir trabajando, digo, alguna vez tengo tiempo. Ahora, en septiembre, del Ángel Editor, de la editorial de Javier Oquendo Troncoso, Javier Oquendo, sí. Sí, van a editar una antología que les gustó bastante, se llama La Inefable Nostalgia de los Mangos, en donde se hizo con varios compañeros de Colombia, de Chile, sí, hay de Ecuador por ahí. Entonces le gustó tanto, dijo, hagamos ese libro digital en libro impreso. Entonces ya el lunes o el martes, yo por vía Zoom nos podemos comunicarnos para ver cómo va a ser la presentación, el lanzamiento de la obra y seguir trabajando ese proyecto de acuerdo. Yo digo, uno lo hace de acuerdo al tiempo que tiene y de acuerdo a la posibilidad económica que también dispone. Qué bien, Patricio. Entonces hay poeta para largo. Qué bien por ti. Y qué te bien digo, por la vida. Sí, qué interesante. Sí, es que lo que pasa es que yo ya a veces me he calentado con lo que yo escribo. Digo, si esto no me da plata, yo he querido dejar Galo, pero ya a la semana estoy regresando. No hay cómo dejar y tengo por aquí 20 cuadernos por acá, por allá botados. Aunque sea en un papel botado por ahí del suelo, si no tengo por ahí un papel, ese rato lo cojo, me viene una idea, lo escribo, vengo acá a la casa y trato de desarrollar esa idea. No se puede dejar Galo. Así es, las cuestiones. Porque he dicho, esto no me da, mejor me da, en vez de estar haciendo poesía, cojo más casos de pacientes en clínicas privadas, me pongo más dinero. Ya no hay cómo. O sea, es una forma de vida, es una forma de comunicarse, no es con esa necesidad de hacerse conocer, no, o sea, va más allá. Y tú lo entiendes, Galo, que también eres un convencido y también un trabajador de esta literatura, ¿no? Así es, en verdad hay cosas que uno no las puede dejar y bien, porque si bien es cierto, no te dan el dinero que uno quisiera por el trabajo que emprende, pero hay cosas que van más allá del dinero y eso es lo que uno lo fortalece, ¿no? Y yo creo que la literatura es un hecho de vida trascendente y ayuda a que a través de ella nuestros lectores tengan un alivio en cuanto a considerar la vida como tal en medio de las dificultades que tiene, pues porque en ella, en la poesía, siempre hay unas nuevas miradas que nos ayudan a ver el mundo para compenetrarnos en él, para ir en pos de este mundo que necesita personas muy sensibles, que necesita personas que vayan al encuentro del otro con una porción de cariño, de respeto, de consideración hacia los demás, ¿no? Y la poesía es eso, incluso hasta en la poesía que hace denuncia dura contra el sistema que se vive, es una poesía de vida, por supuesto, porque el lector tiene que dejarse interpelar, tiene que dejarse cuestionar para que él pueda verter su punto de vista en torno a la vida humana. Para concluir esta entrevista, estimado Patricio, tus palabras finales para la audiencia que nos está escuchando y para aquella audiencia futura, porque esta entrevista queda alojada en las redes sociales de la Casa de la Cultura para que
cualquier persona que esté interesada en el ámbito literario y que quiera conocer lo que se hace en Loja. Tú lo has dicho, tú eres de Cuenca, pero eres un lojano más porque has realizado tu vida acá en Loja, has creado tu poesía en Loja, una gran parte de ella, y en ese orden, qué bien que nuestros estudiantes, los profesores, el pueblo de Loja, el pueblo del país, conozca a sus escritores. Tus palabras finales, Patricio. Sí, Galito, quisiera despedirme tal vez con un poema que va para mis colegas por esto de los fallecimientos del COVID. Yo hice esta poesía, Habré muerto, porque casi me muero también del COVID. La Dice, poesía te habré muerto. salvó. Sí, Galo, créeme que casi fallezco. Me salvé. Y Pero sigues para vivo porque la poesía te tiene con vida. Qué bien que y esta quiero, entrevista la hayamos abierto con un poema tuyo y hoy lo cerremos también con un poema de tu autoría. Adelante, por favor. habré muerto el día que mis ideas en solitario picoteen, irritaciones espantadas, salidas de una pulpa de verso fiero. Habré muerto el día que sienta frío, un frío sumiso que embriague el pasado, con telones rasgando relojes, paralizando su jornada. Habré muerto el día en que sudores salados empalajen el cuerpo, mi cuerpo, y puedan las luces en oraciones solitarias apagar la tormenta de paisajes ahorcados. Habré muerto el día en que visiones me trasladen hacia las llanuras ebrias de sol, con titanes de marfil escalando firmamentos. Habré muerto el día en que un beso salido de un páramo que no duerme, vuele en vientos salvajes y me acaricie el cráter apagado. Habré muerto el día en que el dolor me clave el tórax y yo recuerde a mis cuentos de hadas flotando en letras prohibidas. Habré muerto el día, ese día en que no mueva mi voz porque se espinó en el silencio, me escupió silencio, ese día habré muerto. Y puse al último fin del poeta. Con eso me despido. Muchísimas gracias, Galito. Muy bien, y así justamente finalizamos esta entrevista. Saludos a los amigos de la Casa de la Cultura. Bien, Patricio, muchas gracias a ti y a nuestra querida audiencia. Hemos conversado en esta ocasión con el poeta y médico Patricio Guzmán Cárdenas. A ti, Patricio, una vez más el agradecimiento muy sentido dentro de este programa denominado La Literatura Lojana en voz de sus autores. Y por supuesto, como siempre, el cariño fraterno a nuestra audiencia que se conecta para ser expectante de esta realidad que la vida nos brinda, en este caso a través de la literatura. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno para todos.